Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Quizá una de las realidades más disruptivas en los últimos tiempos es el surgimiento de la Internet. La Internet, con franqueza, ha venido a abrir nuevas dimensiones a la realidad humana. Una de estas dimensiones es justamente la que tiene que ver con la privacidad. Tal parece que lo que uno pone en las redes queda permanentemente en las redes para toda la eternidad. De tal suerte que cualquier cosa que uno suba a la internet está en posibilidades de caer en manos de todo el mundo. Y me refiero tanto a la identidad como a las características físicas, a cosas tan banales como podría ser a qué horas prendes la cafetera, a qué hora prendes el clima, a qué horas pones los focos de tu casa, cuántas cámaras tienes, qué es lo que está sucediendo. En fin, tal parece que con la internet le hemos abierto una ventana al mundo, a nuestra vida privada. Pero ¿cuál es el tratamiento jurídico que merece esta cuestión? En realidad, me parece que aquí hay más preguntas que respuestas. Pero para conversar sobre este tema, he invitado a una persona idónea para tratar este tipo de cuestiones. Me refiero a la doctora Carmen Quijano de Canini. Carmen recibió su licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana, la Universidad Jesuita de México. Posteriormente hizo una maestría en Derecho, un LLM, en la prestigiosa Universidad de Nueva York, en ese prestigiosísimo programa que desde fines de los años 40 la Universidad de Nueva York abrió, enfocada particularmente hacia abogados extranjeros y hacia abogados latinoamericanos. Inquieta como es, continuó sus estudios y obtuvo un doctorado en Derecho otorgado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde su tesis doctoral fue sobre la privacidad en Internet. Debo decir que en todos los casos, Carmen ha recibido los grados con mención honorífica y que su tesis fue y ha sido de tal calidad que ameritó ser publicada en la editorial española Tirán lo Blanc. Carmen además tiene estudios sobre género en el Colegio de México, ha sido profesora en la propia Universidad Iberoamericana, es uno de los miembros más activos de la Barra Mexicana de Abogados, donde ha sido coordinadora de la Comisión de Equidad y Género y también de la Comisión de Transparencia y Protección de Datos, y actualmente es segunda vicepresidenta del Consejo Directivo de la propia Barra. No, soy secretaria. Eres secretaria. Bueno, quizá es que alcanzo a ver un poco del futuro. Pero debo decir que además Carmen parecería con este currículum que es una académico de tiempo completo, pero quizá nada más lejano de la realidad, ya que ella tiene una activa práctica profesional desde hace más de 30 años, es fundadora del bufete Quijano,
donde curiosamente todas las socias son mujeres y todos los consejeros son varones. Así es que así se ajusta la igualdad. Carmen, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos. Es un auténtico privilegio recibir a una persona tan talentosa como eres tú. Al contrario, muchísimas gracias. Es para mí, el honor es mío, para mí es un honor platicar de estos temas y sobre todo en tu programa, que sé que es muy, muy acudido, muy visto por muchas personas. Entonces, para mí el honor es mío estar aquí. Carmen, este tema de la Internet, francamente, me parece preocupante. Es decir, normalmente se conoce que todas las personas tenemos un ámbito reservado para nosotros mismos, una esfera que nosotros la llamamos el ámbito de nuestra intimidad, pero de pronto da la impresión de que con la Internet ya no existe tal ámbito. Tal cual. Justo ahorita que estabas presentando el programa, me llamaba la atención esto que decías, que con la Internet ha cambiado todos los conceptos de la personalidad y de la vida, y en términos jurídicos, varios de los conceptos torales para saber cuáles son los derechos subjetivos, como el del domicilio, el de la identidad, el de la personalidad. Y justamente yo empecé a estudiar esto cuando escuché un artículo, leí un artículo y luego escuché una plática de uno de los grandes autores y de los grandes promotores de los datos personales, el doctor Piñar Mañas, que decía, así se titulaba tal cual, decía, ¿existe la privacidad? Y entre signos de interrogación. Y la verdad es que cuando escuché el título, nada más con el título, dije, ¿cómo es posible que solo por la evolución tecnológica podemos pensar que uno de los derechos fundamentales y de los derechos humanos pudiera desaparecer? Porque eso es justamente lo que estabas diciendo. Si ya todos los dispositivos que tenemos a la mano para hacernos nuestra vida mucho más ágil, mucho más eficiente, tienen acceso a muy buena parte de nuestra información, pues de verdad podríamos decir, pues ya no hay tal privacidad. Y eso fue lo que a mí me inquietó y de ahí empecé a estudiar justamente este derecho. Y pues te podría decir que la privacidad, como la entendíamos antes, es así, puede ser que sea correcto decir que no existe, pero la verdad es que el derecho humano como tal a la vida privada no ha dejado de existir, simplemente se ha modificado. Y lo que tenemos que entender es cómo explicarle a la gente que sigue teniendo privacidad y que la puede hacer valer, pero de una forma distinta. Y ese es el reto para nosotros ahorita en Internet, explicar en qué consiste este nuevo derecho, yo le digo, de la privacidad digital, porque si no la entendemos no la podemos hacer valer. Para que la podamos hacer valer necesitamos empezarla a difundir. Y ese ha sido, pues la verdad, como mi misión en los últimos años, a partir de que terminé con la tesis y se publicó el libro, pues es difundir este nuevo concepto del derecho a la privacidad. Bueno, ayúdame a entender en qué consistía el concepto tradicional de la privacidad y en qué consiste el derecho humano a la privacidad hoy en día. Hoy en día, sí. Mira, el derecho a la privacidad tradicionalmente es el derecho a tener un espacio reservado para ti mismo y en el que tú pudieras limitar la injerencia de los demás. Que podría ser un espacio físico o podría ser un espacio como tu correspondencia, tu familia, tu información, pero era un derecho que tú podías controlar y decir, tú sí puedes ver, tú no puedes ver, tú sí puedes acceder, tú no puedes acceder. Era un derecho de control y de imposición. Era un derecho de defensa, esa es la palabra, un derecho de defensa, ese es el previo a la Internet. Con el Internet se potencia todo,
se potencia la capacidad de obtener información, de dar información, y ese derecho se tiene que ir modificando para ser un derecho de autodeterminación, le llamamos, y está muy ligado al derecho a decidir cómo quieres que te perciban en tu identidad y a quién le quieres dar permiso de modificar esa identidad. Está muy relacionado, el nuevo concepto del derecho a la privacidad de Internet está muy relacionado con el derecho a la identidad digital. Es decir, a medida que apareció el Internet, con las contribuciones que uno mismo va haciendo en sus propios perfiles y las que van haciendo las demás personas de uno mismo, o los amigos, o las empresas, o las historiales de búsqueda, se va formando una especie de perfil que le llamamos perfil digital o personalidad digital. Entonces ahora tenemos una personalidad que es fuera de línea y una personalidad que es en línea. Ahorita, y con la inteligencia artificial se va a poder ir haciendo incluso una especie de robotito que fuera la Carmen Quijano, que es la Carmen de línea, ¿no? O sea, eso es pues sí, una especie de imagen de mí misma, pero en línea, que yo voy a poder manipular en los distintos dispositivos y en los distintos ambientes de Internet que yo tengo. Entonces, esa personalidad, obviamente ya no puedo imponer restricciones como yo podía antes de acceder a cierto información privada. Por ejemplo, antes yo, con que tuviera mi correspondencia cerrada y mi casa cerrada y información sobre mi familia resguardada, era suficiente. Sin embargo, ahora, con toda la interacción que estamos haciendo digital, eso permite que las demás personas tengan acceso a mi información privada y a tu vida. Y a tu vida. A veces ni siquiera, o sea, la tienen y ni siquiera me doy cuenta quién y cómo la tienen, ese acceso a mi información personal. Porque hay tantos dispositivos ya alrededor en los que yo voy compartiendo información, y no tengo idea qué pasa con esa información posteriormente, entonces no puedo saber quién tiene acceso a mis datos o a mi vida privada. Eso es lo que ha cambiado en el entorno digital. Entonces, el derecho tradicional, que era el imponer una defensa, un límite, ya no puede ser resguardado de la misma naturaleza que como lo tenemos que resguardar ahorita. Y es así como surge el derecho que le llamamos nosotros es a la autodeterminación informativa. O sea, el derecho nuevo, el derecho a la privacidad digital, es un derecho más de hacer y de control y de supervisión, más que un derecho de defensa, que era el derecho anterior de no intervención de tus comunicaciones, no intervención, intervención de tu domicilio. Ese tipo de privacidad, que era más de defensa, es el previo al Internet. Ahora, con el Internet, este derecho a la privacidad es un derecho más de control, más activo, más de solicitar acceso. Por eso, si te fijas en las normas de datos personales, se dice el derecho de acceso, de rectificación. Es un derecho más de actividad en contraposición con un derecho más de defensa. Eso es como se ha evolucionado. Entonces ahora el derecho a la privacidad en Internet es un derecho a la autodeterminación informativa, así lo podríamos catalogar. Ahora, eso no quiere decir que no siga existiendo el derecho a la privacidad tradicional, pero eso es cuando es fuera de línea. Es decir, efectivamente nadie puede intervenir tus comunicaciones y tus cartas y tu domicilio, ese seguirá existiendo. Pero pues ese no ha sufrido ningún cambio. Lo que ha sufrido cambio es que no necesitan entrar a mi casa para literalmente entrar a mi casa, o sea, con un dispositivo como este. O sea, Claro. Ese es el riesgo, que yo puedo tener toda mi casa cerrada y gente sin ninguna orden judicial y sin nada puede tener acceso a lo que está sucediendo en mi casa, nada más con el que yo tenga prendido mi dispositivo. Eso es lo que cambió. Entonces ahora, ¿qué derecho tengo? Mi derecho a la privacidad me daría derecho a decidir si puedes ver mis mensajes, si no puedes ver mis mensajes, hasta qué momento, quién los puede ver,
Y ese es el derecho que casi nadie está usando y nadie sabe cómo hacerlo, porque es tan complicado que se vuelve para el usuario un poco retador estar solicitando información, solicitando que le eliminen las cookies. Ya podemos hablar con más detalle más adelante en cómo hacerlo, pero eso es en lo que ha cambiado, que antes era un derecho de defensa y ahora es un derecho de control y de gestión, que tengo que hacer valer y que tengo que tener una posición mucho más activa. Y en este sentido, realmente eso es en lo que tú puedes controlar, pero me da la impresión de que estos dispositivos que uno trae consigo realmente atados al cuerpo, literalmente pegados a uno, están diseminando información tuya al mundo. Es decir, no solamente en dónde estás, a dónde vas, a qué velocidad vas, sino incluso tus conversaciones, porque pues uno piensa que los teléfonos están apagados, pero estás platicando de una cosa y de pronto te llega un mensaje, un poco de publicidad respecto a ese tema del que estabas conversando. ¿Dónde están los límites de todo esto? Sí, mira, el tema con esto de la privacidad es que se empezaron a regular estos nuevos dispositivos en las normas de protección de datos personales. Sin embargo, ahí hay un problema, porque las normas de protección de datos personales fueron creadas para un ecosistema distinto al que conocemos hoy. Pero como era el que estaba, o el más avanzado en ese momento, se empezaron a adaptar principios de la normativa de datos personales para regular todo el ecosistema digital. Y entonces siempre nos quedamos con cuestiones a deber, ¿no? En ese sentido, o sea, no son suficientes los principios de protección de datos personales para proteger al individuo de todo el reto que tiene el ecosistema. Entonces, el reto es ese, que la privacidad digital no está regulada, simplemente se tienen los principios de derechos humanos, derecho a la vida privada, etcétera. Y las normas de protección de datos fueron creadas en la era de la red 1.0. El Internet tiene como tres principales etapas. Ya estamos como en la cuarta. Pero en la primera era cuando existían simplemente las universidades, los gobiernos, donde recopilaban muchísima información y sabían de esas bases de datos gigantescas y en realidad la tecnología no estaba a la mano del usuario, ¿no? Ese es el Internet 1.0. La gente le empezó a preocupar muchísimo que las empresas y las universidades y los gobiernos, o sea, las empresas van en la 2.0, pero los gobiernos primero y los ejércitos, etcétera, y después las empresas en la 2.0, se empezaron a preocupar de esas bases de datos tan gigantescas y que no hubiera control sobre quién tenía esos datos y cómo funcionaba, cómo usaban esa información, pero el usuario no tenía posibilidad de interactuar, era simplemente el usuario daba información, los gobiernos y las empresas recopilaban esa información. En la red 2.0 empieza la interacción, es decir, ya como usuario, yo ya puedo obtener información de forma masiva, que antes no podía yo como usuario, y también puedo diseminar información igual de forma masiva, y entonces empiezo a tener la posibilidad de tener, pues un poco lo que estamos haciendo ahorita, un medio de comunicación en manos de un usuario, ¿no? Entonces, y a través de las redes sociales de todos los blogs, en fin, y de todas las herramientas tecnológicas, un usuario puede obtener información de muchos otros y compartirla y al revés, interactuar y participar. Esa es la 2.0. Las normas de protección de datos se hicieron para la 1.0, es más, antes de que existieran las redes sociales, esos eran los principios de protección de datos. Pero cuando empiezan a tener los problemas de redes sociales, como los del derecho al olvido y etcétera,
como eran las normas más avanzadas, se trataron de aplicar esas normas a un contexto tecnológico que no era el equivalente para el cual fueron hechas. Ya estábamos en un ecosistema digital totalmente diferente donde los usuarios podían interactuar y después en la 3.0 viene la inteligencia artificial y la autogestión donde las computadoras pueden con los datos actuar y responder de forma automática. Es decir, las normas que estamos aplicando hoy de protección de datos fueron creadas en la primera etapa. Entonces, si hay un desfasamiento constante, sistemático respecto al avance del desarrollo tecnológico y la realidad que se pretende regular. Y te voy a decir uno de los elementos como ejemplo. Las normas de protección de datos se utilizan únicamente para aquellas empresas, o sea, los sujetos obligados de las normas de protección de datos en el mundo, o sea, ya después el GDPR y Europa empieza a evolucionar, pero las normas de protección de datos se utilizan para aquellas empresas que recaban datos y recaban información con fines de lucro, pero no se utilizan en el ámbito doméstico. ¿Por qué? Porque en esa época, en la red de 1.0, una persona, un individuo en el ámbito doméstico, un individuo cualquiera, no tenía la posibilidad de recabar tantísima información ni de difundirla de forma masiva. Entonces no había riesgo, no había retos, o sea, no había preocupación. La preocupación era que las empresas, los gobiernos hicieran mal uso de la información. Por eso el sujeto obligado siempre eran estas empresas que tenían capacidad de recopilar información. Y ahora, ¿qué hago con una persona que desde su computadora puede arruinar mi reputación en un minuto y que no utiliza información con fines de lucro y que no es sujeto obligado de las normas de protección de datos, que fue lo que pasó con el caso Posteje y el derecho al olvido? Entonces quisieron adaptar esa norma de protección de datos a un ecosistema que no era el correspondiente. Entonces, ese es uno de los ejemplos, esto de a quién es el sujeto obligado de las normas, es uno de los ejemplos que es más claro de cómo es anacrónica la normativa que se está aplicando hoy al ecosistema que estamos viviendo. Eso es uno de los ejemplos. Por eso las normas de protección de datos no son la solución. La solución sería que se regulara este derecho a la privacidad digital y el entorno digital de forma mucho más amplia y no tratar de ir adaptando las normas de protección de datos a la realidad actual. Y en este sentido, francamente, el gran cuestionamiento es que eso es con respecto a la Internet que vemos, a la que tenemos acceso. Pero hay otra Internet que existe en el bajo mundo, literalmente, donde circula realmente de todo. ¿Cómo se hace para compatibilizar una cosa y otra? Porque uno piensa en la Internet en la que ve a través de las redes sociales y en la que se navega a través de los navegadores normales, pero eso no es toda la Internet, es solamente la punta del iceberg. Sin embargo, la otra Internet, la Internet oscura, realmente también está funcionando casi como un monstruo que tenemos cirniéndose sobre nosotros. Totalmente. Y además otro tema muy importante es que el Internet no tiene fronteras. Entonces, ¿cómo hacer para regular algo que no tiene fronteras desde países con fronteras delimitadas y desde jurisdicciones con fronteras delimitadas? Eso por un lado. Y además el Internet, como bien dices, toca todos los ámbitos de la vida humana. Entonces, por eso regularlo es muy complejo. Sin embargo, ya también se apostó en un inicio por la autorregulación, porque decían, bueno, no vamos a frenar la innovación y además es un ámbito sin fronteras, muy difícil, entonces vamos a apostar por la autorregulación. Eso fue también a los inicios de Internet. Entonces, nos hemos dado cuenta después de 20, 25 años que la autorregulación no fue suficiente, porque no había rendición de cuentas, porque en realidad era más una simulación. Entonces, en algunos casos funcionaba, en otros no, pero ya todas las empresas globales y los gobiernos, especialmente en Estados Unidos, que mucho apostó por la autorregulación, están de acuerdo en que no fue suficiente y que lo que necesitamos es regular, pero el problema es cómo regular.
todos están de acuerdo en regular, pero por eso no hemos regulado, porque lo que no nos hemos puesto bien de acuerdo es en el cómo. Pero a medida que empiezan... Porque aunque filosóficamente estés de acuerdo en la idea de la regulación, quizá la primera pregunta es ¿quién va a ser el organismo regulador? Primero, y después, ¿qué vas a regular? Porque como toca toda la vida humana, o sea, es que, fíjate, todo lo que haces durante un día está relacionado con algún dispositivo electrónico que tiene acceso a Internet. Entonces, todo, podríamos regular todo, o sea, nuevamente, es decir, como que un mundo en línea y un mundo fuera de línea y esa interacción. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Entonces, yo creo que la respuesta es una combinación de gobernanza con rendición de cuentas. Es decir, lo que Ernesto Villanueva, que ha hablado mucho de esto, que es investigador del instituto y es un experto en estos temas, le llama la autorregulación regulada. Es decir, sí, los esquemas de gobernanza donde están involucrados todos los sectores de la sociedad y los más expertos, desde empresas, usuarios, gobiernos, sociedad civil, en fin, que todos tienen su punto de vista, que se hacen políticas y se hacen esquemas de términos y condiciones de autorregulación, sí, pero lo que le falta a eso es la rendición de cuentas. Es decir, una vez que se llega a un acuerdo, porque además ahí lo menciono en mi libro, y eso que mi libro ya lleva como 3 años de publicar, creo que se publicó en 2020, o sea, ya lleva casi 4 años. En ese momento había más de 100 políticas de buena voluntad de las empresas, con todos los sectores, con los organismos internacionales, etcétera. El problema es que se cumplan. O sea, los principios de autorregulación los tenemos bastante claros dependiendo del ámbito, que si niños y adolescentes, que si en sector salud, que si el expediente clínico. O sea, hay una serie de términos y de políticas éticas de autorregulación donde todo el mundo está de acuerdo, los principios que se deben de establecer. Sin embargo, donde parece no haber unas soluciones, ¿qué pasa si no los cumplen? Como es autorregulación, pues no pasa nada. Entonces, yo creo que ese es un mínimo y que es fácil de ponernos todos de acuerdo que si no cumplo es una especie de soft law con hard law. Si no cumplo ese soft law, le falta esa parte de la sanción. Y entonces hay gente que dice, no, pero entonces ya está convirtiendo el soft law en hard law. No, pero es que el mundo del Internet ha llegado a revolucionar tanto la vida humana que entonces, por supuesto que tienes que pensar en alternativas disruptivas que no necesariamente son las tradicionales en el mundo del derecho. Y esa es una de las propuestas que yo siempre hago. Es decir, tenemos que pensar fuera de la caja y sí debemos de ver cómo el soft law en algún momento se tiene que convertir en lo que le llamamos hard law o en un mecanismo donde puedas exigir que lo que te comprometiste a cumplir, de verdad lo estés cumpliendo. Entonces, yo creo que es una forma en la que vamos a poder regular un poco el Internet. Es esa regulación de mínimos. Ese es uno de los mínimos, la rendición de cuentas. Ahora, como principio, como base mínima fundamental, lo entiendo y quizá entre los expertos existe un acuerdo respecto a los mismos, pero a mí me parece un gran reto compatibilizar el mundo de la realidad en donde, como tú dices, el derecho está concebido para una realidad territorial, fronteriza, incluso los principios fundamentales de teoría del Estado, de donde parte la construcción del orden jurídico y de los paradigmas fundamentales, está una población, un territorio. Pero lo que nos presenta la Internet, tú lo has dicho correctamente, es un mundo que no es ni territorial, ni tiene fronteras, y de pronto quizá tampoco tenga una realidad.
Y me pregunto, ¿cómo se plantea esto en la búsqueda de un organismo regulador y cuál es el impacto en los grupos vulnerables? Sí, mira, lo ideal, o sea, en un mundo utópico sería que hubiera un pacto internacional digital, donde se pudieran establecer esos mínimos y que el mundo en general pudiera suscribir ese pacto, lo cual yo veo cada vez más lejano, sinceramente. Hace unos años te hubiera dicho que al menos en materia de, ya no de Internet en general, ¿no? Pero porque ahí hay ciberseguridad y hay miles de cosas, pero en materia de privacidad, yo hace unos años creía que podíamos empezar con el convenio 108, un poco con esta filosofía de ir adaptando las normas más vanguardistas, que eran las de datos personales, ir adaptándolo a privacidad y entonces ir pactando o adhiriéndonos al convenio 108, que es un convenio internacional que se originó en Europa, pero que no es nada más para los países de Europa y que tiene que ver con el tratamiento de datos personales. Sin embargo, es un tratado internacional, lo cual es la naturaleza jurídica de este instrumento. Este es un tratado internacional que se llama así, Convenio 108 de Europa para el tratamiento de datos de carácter personal, y donde se plasman, pero en el ámbito internacional, los principios básicos de protección de datos. Pero ya es un convenio escrito por muchísimos países. Y incluyendo México. Incluyendo México. Y ahorita ya hay un convenio que se llama Convenio 108 Plus, que México estaba en proceso de ratificar hasta antes de este gobierno. Pero a medida que yo veo en el mundo los cambios que se han dado en los gobiernos y las polarizaciones y todo, cada vez veo más lejano que podamos llegar a un acuerdo así internacional en esta materia. Entonces, salvo que la urgencia cada vez sea, y está siendo peor, pero me da la impresión que vamos a ir regulando cada país en su propio territorio esos principios básicos. Y el otro tema era que Europa estaba muy enfocado hacia la protección de derechos humanos y Estados Unidos estaba más enfocado a la innovación y a la investigación, y entonces no quería regular mucho sobre la materia de privacidad porque ellos defienden muchísimo la libertad de expresión, el acceso a la información, entonces sentían en Estados Unidos que iba a haber un límite a la libertad de expresión. O sea, había como dos posiciones mundiales diferentes, la de Europa, que era más proteccionista de los derechos fundamentales y de la privacidad, etcétera, y la de Estados Unidos, que era más hacia la innovación y hacia no regular la privacidad porque podría ser un límite a la libertad de expresión. Sin embargo... Y básicamente la diferencia entre un enfoque individualista básicamente a la estadounidense y un enfoque más bien solidario de los estados de bienestar propios de la Europa. Y esto me lleva a pensar que conocemos esas dos posibilidades, pero quizá debe haber más. Así es. Y bueno, y la parte de China y Rusia, que son totalmente el Estado es el que regula totalmente el Internet, en China, por ejemplo, y ahí sí no hay tanta libertad como para el acceso a la información y el desarrollo. Ni para los derechos humanos, ni para nada. En general, ¿no? En general, exactamente. Y así estaban los bloques mundiales, y bueno, dentro de esos dos bloques, Estados Unidos siempre, pues en Estados Unidos estaban basadas las principales empresas de tecnología, entonces ellas siempre buscando la innovación y el que no entorpecer ese desarrollo tecnológico, y en cambio en Europa siempre velando por los derechos fundamentales, o sea, y por eso ellos son los vanguardistas en cuanto a las normas de protección de datos y luego sacan su reglamento de protección de datos. Ahorita son los primeros en sacar el reglamento de la inteligencia artificial. En fin, ellos siempre van a la vanguardia en ese sentido. Sin embargo, a medida como se han dado los riesgos y los retos en Internet, ya, por ejemplo, en California hay una norma de protección de datos mucho más similar a la de europea,
lo cual es una gran noticia. Y ya, por ejemplo, ahorita acaban de pasar normas sobre neuroderechos, ya van cada vez más con la tendencia de regular, porque ya vieron lo que implica, el riesgo que implica si no se regula estos temas en Internet. O sea, el filósofo Castells del Internet, que es el de los primeros, decía, el Internet lo potencia todo, lo bueno y lo malo. Y entonces, yo lo que digo es lo mismo, tenemos que nosotros, cuando eduquemos sobre la privacidad y eduquemos sobre el acceso a la información, tenemos que transmitir este principio del filósofo Castells diciendo, ¿qué quieres potenciar en tu vida? ¿Quieres potenciar lo bueno? Pues puedes elegir cómo participar en las redes sociales, elegir qué tipo de ciudadano digital quieres ser, y pero también te tienes que cuidar de todas esas actitudes que se potencian en el Internet, que son de riesgo, como los fake news, como lo que acabas de decir tú, la red oscura, todas las cuestiones que pasan en la red oscura. O sea, tenemos que encontrar ese balance, y ese balance, la única forma que se va a poder es con educación de ciudadanía digital, y era lo que comentabas antes, ¿cómo le puedo hacer para que no escuchen en mi celular, etcétera? Pues educarme un poco de, pues, tratar de eliminar el micrófono en las aplicaciones en donde yo lo puedo eliminar, tratar de no llevar mi celular a exactamente todos lados cuando no es estrictamente necesario. Esa es la educación que yo como usuario puedo usar. Y por otro lado, además de la educación, es empoderar a los ciudadanos para exigir que se rompa el esquema de simulación que vivimos, porque mi opinión es que vivimos ahorita en este ecosistema de Internet un esquema totalmente de simulación. ¿Por qué? Porque las empresas y los gobiernos nos dicen que están usando nuestra información personal para un determinado objetivo, y en realidad la están usando para miles de otras finalidades adicionales, y no hay nadie que pueda verificar que eso se hace o que no se hace, ni siquiera que se hace. No tenemos ni la más remota idea. Uno de los ejemplos que te puedo dar es, no sé si llegaste a ver cuando Mark Zuckerberg fue al Congreso de los Estados Unidos a ser cuestionado por lo de Cambridge Analytica. Sí, claro. Bueno, ese es para mi gusto, es una de las escenas más ejemplificativas de lo que sucede. Hay un grupo de personas que son los famosos soberanos digitales, los que conocen de tecnología, los que saben cómo funciona en realidad el ecosistema, y todos los demás que somos nosotros, ¿no? Y entonces, cuando uno quiere aplicar las normas de derecho que tenemos y que conocemos y todo, sin entender nada de lo que está sucediendo en el entorno digital, se vuelve muy complicado. Y entonces hacen preguntas a los soberanos digitales o a las personas expertas, y las personas expertas dicen, pero claro, eso era obvio, o sea, eso era natural, eso era lo normal. Y para un ciudadano común y corriente, incluso para los congresistas y para los abogados, no tenemos conciencia de lo que está sucediendo. O sea, lo que está sucediendo ahorita, le llaman la economía del dato, es todo lo que yo hago, todo, absolutamente todo lo que yo hago con mi dispositivo, con mi computadora, en mi refrigerador, con Alexa y todo, se va capturando, esos datos se van obteniendo, y esos datos son comercializados por las empresas para dar espacios de publicidad dirigida, y hay subastas de publicidad dirigida donde todos los clientes de estas empresas participan, y al mejor postor le dan la información correspondiente, y no estamos seguros qué tanto se anonimiza esa información que yo estoy proporcionando a la red. Y yo no sé a quién le está llegando y qué tanto sabe de mí, y qué tanto o qué tanto es simplemente un dato anónimo, ¿no? Y con eso se van estableciendo incluso precios y condiciones, es decir, como el Uber. Si yo, puede ser que Uber me ponga el precio dependiendo a qué horas estoy pidiendo el Uber, en dónde lo estoy pidiendo, si hay más Uber o si acabo de gastar y no acabo de gastar, y nada de eso está regulado. Y los usuarios comunes y corrientes no sabemos bien qué se está haciendo, ¿no?
Entonces, eso es lo que es difícil en este entorno. Y yo por eso le llamo simulación, porque al no tener esta conciencia, las empresas dicen, efectivamente yo estoy cumpliendo con las normas de protección de datos, yo tengo mi aviso de privacidad, nada más que en ese aviso de privacidad, en la letra chiquita, el usuario les da consentimiento para todo, y en realidad esas políticas de privacidad, en lugar de servir para que de verdad sea una información de protección del usuario, de privacidad, están siendo más un documento de liberación de responsabilidad de la empresa, más que un documento de compromisos para proteger tu privacidad. Entonces, otro ejemplo que el otro día estaba en una reunión y les decían, pero ¿de qué te preocupa que se suba toda esta información para alimentar la inteligencia artificial si tú ya todos los documentos que los mandas por WhatsApp? Sí, los mando por WhatsApp. ¿Y ya leíste los términos y condiciones de WhatsApp? Sí. ¿Qué dicen? Pues que la propiedad es de WhatsApp. No. Pues eso es imposible. La propiedad de la información mía no puede ser, por más que yo use esa herramienta, no puedo transmitirle la propiedad de mi información a una empresa. O sea, eso no es correcto, y eso es contrario a todos los tratados de derechos humanos, a todas las normas de protección de datos. Entonces, hay esa simulación, ¿sí me explico?, entre las empresas, los usuarios, y mientras no rompamos con eso, no vamos a poder llegar a un buen puerto. Y eso parece que plantea otra problemática, la de acceso a la justicia y de los órganos encargados de impartir justicia. Y quizá junto con el tema de acceso a la justicia es, si hay que pelear eso, pues no es gratis, ¿verdad? Hay que pagarle a expertos. ¿Y quién dice que el jardinero que lleva en su bicicleta podrá tener nada más una bicicleta, pero trae un teléfono inteligente que va grabando todo? Y junto a eso, mira, en la pandemia, las muchachas que ayudan con gran sacrificio, me consta que algunas les compraron teléfonos inteligentes a sus hijos para que ahí pudieran recibir las clases. Es decir, esa gente que gana salarios mínimos, pues acceso a la justicia cero bajo cero, ¿verdad? Así es. Totalmente. Eso es lo que yo digo, que le ponemos la carga de la protección a la gente más débil del ecosistema, que es el usuario. Léete todas las normas de privacidad, todos tus avisos de privacidad para protegerte. Y ya hay estudios y todo el mundo está de acuerdo en que si me leyera todos los avisos de privacidad que nadie lo hacemos, de todas las aplicaciones que tengo en internet, me podría tardar meses, 5 o 6 meses en leerlos todos, y aún así, ¿para qué los leo si no tengo la opción de decir que no? No tengo la opción de cambiar ese acuerdo. Y como quiera, sí necesito tener mi servicio de mensajería de WhatsApp para las clases, como tú dices, o para ahorita en la pandemia con mayor razón. Entonces, eso es justo a lo que me refiero yo con la simulación. ¿Cómo va a saber un usuario de a pie qué información se está usando sobre él? Y si lo supiera, y si estuviera en desacuerdo, ¿cómo hace valer? Y ese sí es su derecho. Cuando me preguntabas al principio de la plática, ¿en qué cambió el derecho? El derecho a la privacidad hoy es el derecho que tú tienes a decidir qué información sobre ti se usa y cómo se usa. Así evoluciona. O sea, el derecho a la privacidad anterior es: no entres a mi casa, no veas mi correspondencia, no sepas esto de mí. Ahora yo tengo derecho a decidir cómo y qué se sabe sobre mí y a construir mi propia personalidad con base en eso. Y entonces, volviendo al ejemplo de la bicicleta, ¿cómo va a saber el señor de la bicicleta si se usó una información de él? Si con base en esa información le van a negar un empleo o no se lo van a negar. No sabe ni siquiera en qué aplicación va a poder pedir el acceso a esos datos, y no sabe cómo está usándolo la empresa. Pero eso sí, si él puso sí antes de entrar a la aplicación de WhatsApp o de la que quieras,
la empresa le va a poder decir, no, pues tú aquí me dijiste que sí. Y aunque eso es nulo, pues tendría que ir a contratar a un abogado y hacer valer su derecho en tribunales, bueno, y primero en el INAI, si es que ahora igual en INAI vamos a tener. Y entonces, y así, imagínate eso para un ciudadano común y corriente. Entonces, eso es donde viene otro concepto que es muy importante y que es que si de verdad queremos en la era digital que el derecho a la privacidad subsista, tenemos que protegerlo como un derecho colectivo, así como el derecho al medio ambiente. Si yo tiro o dejo de tirar un papel, tal vez no va a tener ningún impacto en el ecosistema, en el ambiente, en la contaminación y todo. Pero si todos luchamos porque se respeten las normas de contaminación, porque nadie contamine, hacemos acciones colectivas y todo, entonces sí podemos tener un impacto. Pero yo solita, por reciclar mi basura, por no contaminar en mi coche, bueno, voy a tener casi nada de impacto. Pero si todos luchamos porque se respete la privacidad, entonces los efectos sí van a poder ser importantes. Es exactamente el mismo tema con la privacidad. Ahora, con el uso de las redes sociales se han visto ciertos fenómenos como que se suplantan identidades, te llega una invitación de una persona que tú conoces y te das cuenta que esa persona tiene 3 o 4 amigos que son comunes, que son amigos tuyos y amigos de la otra persona, y resulta que todo es falso, que la persona que te está invitando no existe, que se bajaron las fotos de internet, se copiaron el perfil y te están contactando, y que esos amigos que tienen en común tampoco son tales, porque igual hicieron con esas personas, te estuvieron estudiando y de pronto te abordan con fines ilícitos. Esto es relativamente simple hasta para un estudiante de secundaria, pero me parece que la aparición y el surgimiento de la inteligencia artificial van a potenciar estos problemas más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Entiendo que hoy día pueden replicar tu imagen, pueden replicar tu voz, pueden replicarte prácticamente a todo. Fíjate, en YouTube he estado viendo unos videos totalmente creados con inteligencia artificial, en donde las personas prácticamente se ven como si fueran de carne y hueso. ¿Hasta dónde puede llegar esto, Carmen? Está tremendo, por eso es tanto la urgencia de regular esto, y a mí me gustaría insistir en que han cambiado tanto los parámetros de la realidad que tenemos que cambiar también muchísimo los parámetros jurídicos, porque ahorita quienes más responsabilidad creo que tienen en este tema de verdad son las empresas de tecnología, mi opinión, porque o sea, las empresas de tecnología tienen el poder económico y tecnológico para así de verdad hacer un cambio, y lo están haciendo, no te digo que no, hay muchísimas y muy responsables, a veces se les sale de las manos, pero hay... Bueno, algunas de las que conocemos, porque otras de las que no conocemos, me imagino que se dedican como fábricas de Henry Ford, así en cadena productiva, a hacer memes y a hacer otras cosas y a manipular imágenes y todas estas cosas. Entonces, ¿hacia dónde va esto? Pero fíjate, ahí es donde te digo que las empresas son las más, yo siento que están las más facultadas para proteger el ecosistema. ¿Por qué? Porque son las que tienen la tecnología, los medios para hacerlo de forma inmediata. Un ejemplo de esto es, me acuerdo que hubo un caso de los primeros en España,
de las imágenes estas alteradas de niñas, que las ponían como si estuvieran desnudas, pero no era ella, sino que era nada más su cara, y era una sobreposición, y llegaban a la Como se escuela. hacía anteriormente en el cine, que algunas artistas no estaban dispuestas a aparecer desnudas, por decirte un ejemplo, y entonces resultaba que la cara era de ellas, pero las tomas del cuerpo eran de otra persona. Eso con consentimiento. Pero hoy en día esto está ocurriendo sin consentimiento de nadie. Exacto, y para una niña adolescente, y bueno, puedes no hacerlo adolescente, pero imagínate llegar a la escuela y que todo el mundo piense que eres tú, y en fin, imagínate el daño psicológico que puede haber. Yo recuerdo que en ese momento, fue hace unos meses, y esto se hacía con una aplicación, porque lo hacen los propios compañeritos, no creas que, ya olvídate de la deep web y así, eran compañeros de la escuela, y lo hacían con una aplicación que estaba a la venta en el Android y en la tienda de Apple. A Apple lo notificaron inmediatamente, la aplicación, porque se venden como aplicaciones para Photoshop y todo, pero esta aplicación en específico, en este ejemplo, era literalmente, abiertamente para hacer este tipo de imágenes sexuales. Entonces, en Apple inmediatamente la bajan por denuncias que se recibieron de la colectividad, pues en ese momento toda la escuela denunció, y en cambio en Android no la bajan. Fíjate la diferencia de la responsabilidad en ese caso en específico. No estoy, seguramente en otros casos unas son más rápidas y de otro, pero lo que implica la responsabilidad de las empresas tecnológicas, porque de aquí a que yo voy y denuncio, y la policía cibernética y el Ministerio Público y no sé qué, por más acuerdos que se tengan con la empresa tecnológica para bajarlo inmediatamente cuando hay una orden de juez de control y etcétera, no es lo mismo que si tú la bajas o sea, ya impides el daño inmediatamente, porque además a veces puede ser daño de imposible reparación. Entonces, es ahí, y las empresas tecnológicas no han querido tomar un rol en esa responsabilidad, porque pues es bastante importante esa responsabilidad, y dicen, eso no me corresponde a mí, le corresponde a los gobiernos y a los estados. Sin embargo, como todo esto es inmediato, hay veces que si la empresa tecnológica no toma responsabilidad de forma inmediata, ya el daño se puede causar y puede ser de imposible reparación. Entonces, por eso el rol de las empresas de tecnología es súper importante, y cada vez van haciendo más efectivos esos acuerdos que tienen, no solo con los jueces, sino con la ciudadanía. Si te fijas, ahorita ya cada vez es más rápido cuando te hackean una cuenta o hay una suplantación de identidad, notificas conforme a los términos y condiciones a la plataforma y ya es mucho más rápido. Entonces, yo, por ejemplo, cada vez que me preguntan, oye, ¿tú qué sabes de esto? Me acaban de suplantar mi identidad y me acaban de hackear mi cuenta. En lugar de decirles, ve y denuncia a la policía cibernética, lo primero que les digo es, no, ve y conforme a los términos de condiciones, ahí lételos, y ahí hay una pestañita que dice, suplantación de identidad, denuncia, y pide a tus colegas y tus amigos y que denuncien. ¿Te fijas cómo ahí no hay ninguna autoridad de por medio? Es una relación, claro, del usuario y la plataforma. Y ahí la plataforma está actuando de forma diligente porque quiere mantener su reputación de una plataforma pues consciente, segura, donde puedes interactuar, etc. Entonces yo creo que para allá va el futuro. Y el tema es, ¿qué pasa en esos casos en donde la plataforma tiene un conflicto de interés? Porque es obvio que, me refiero a la plataforma o cualquier empresa de tecnología, es obvio que hay casos en donde no hay ningún conflicto de interés, si se trata de un secuestro, de una cuestión así de bullying cibernético y todo, pues la plataforma ahí no tiene, hay casos muy obvios. Pero ¿qué pasa con la publicidad? Ahí sí hay un conflicto de interés. Ahí la plataforma tiene un interés de usar tu información para vender más. Es ahí donde debe de entrar entonces ahí sí el Estado, a regular. Entonces,
en eso estamos, por eso se está regulando cada vez más la inteligencia artificial. En Europa ya se reguló, en México estamos en proceso, se hizo una asociación, la ANIA, Asociación Nacional de Inteligencia Artificial, que fue un esfuerzo de la senadora Lagunes de varios meses, donde reunió a todos los expertos y a todas las empresas que tenían que ver, a la academia que tenían que ver con estos temas, hicieron ciertos principios que después fueron retomados por la UNESCO, y entonces ahí vamos. Entonces yo creo que vamos a regular por ahí, y entonces yo creo que cada país, en Estados Unidos ya también se empieza a regular, entonces yo creo que, como te decía, no vamos a llegar a un acuerdo internacional, pero cada país va a ir cada vez regulando más ciertos aspectos de la tecnología, y pues yo creo que vamos a tener que vivir con eso, aunque lo ideal sería que hubiera un pacto global digital, ¿no? Bueno, de hecho, quizá en términos ideales sería lo deseable, pero si hubiera que esperar a que se llegara a un pacto como los que actualmente conocemos, que implica la intervención de secretarías de Estado, informes, redacciones, aprobaciones del Congreso, porque no creas que todo sucede como se aprobó la reforma judicial, que a las 5 de la mañana en Oaxaca estaban aprobando. Ese tipo de eficiencias administrativas y legislativas casi son inusitadas en el mundo, pero si seguimos los procedimientos normales, ya para cuando terminemos, ya cambió la tecnología y los retos son distintos. Entonces, como que se requiere un cambio o una estructura más dinámica. ¿Qué opinas tú de esto? Yo por eso siempre lo que digo es, apuesto por la autorregulación, pero con tres mínimos, que son rendición de cuentas. Es decir, tú decides cómo te autorregulas, pero una vez que decidiste tu esquema de autorregulación y tus principios y todos aquellos términos, declaraciones de buena voluntad que hayas firmado como empresa de tecnología, sí es una declaración de tu autonomía de la voluntad, y por ende tienes que rendir cuentas sobre eso. Y entonces el usuario podría hacer valer cualquiera de esos términos como si fueran ley, literalmente como si fueran vinculantes, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que regulas ahí? Ese mínimo, la rendición de cuentas respecto al público. Rendición de cuentas al público. Al público, y que el público pueda hacer, cuando yo me refiero a rendición de cuentas, es que el usuario pudiera hacer valer cualquier esquema de autorregulación al que te hayas adherido, aunque no sea formalmente, si le hace gobernanza, declaración ética, que todo esto lo pueda hacer valer como si fuera vinculante, aunque se trata de un esquema de autorregulación. Ese es un mínimo que en materia digital yo creo que se debería de establecer. Es decir, cualquier compromiso de autorregulación al que una empresa se haya adherido puede hacerse valer como si fuera vinculante por cualquier usuario. Eso es un mínimo. Yo no tengo que regular la tecnología y regular, eso se encargarán los expertos y las empresas y todo. Sin embargo, una vez que se han adherido, lo van a tener que hacer valer y cumplir. Y el usuario lo podría demandar o exigir como si fuera vinculante. Ese es uno de los mínimos. Ese es un mínimo. Otro mínimo es que la jurisdicción o el lugar donde ese usuario tiene que hacer valer ese derecho sea el lugar donde el usuario reside. Es decir, la jurisdicción aplicable tiene que ser la del usuario. ¿Por qué? Porque yo no puedo al de la bicicleta, que tú bien decías, si le causan algún daño en su privacidad, yo no puedo exigirle que vaya hasta donde está la plataforma o la aplicación o la empresa que está desarrollando esa plataforma y que la demande en su lugar de constitución o en el lugar donde tiene su principal base de los negocios. Es ilógico, y además se trata de un derecho fundamental. Y además le estás poniendo la carga económica del procedimiento y de la localización al afectado. Es decir,
literalmente lo estás revictimizando. Exacto. Y eso es un principio de derecho internacional que está reconocido en todo el mundo. Se llama el Doing Business Rule. Tú tienes que cumplir con las normas de derecho público del país donde haces negocio, no solo del país donde estás constituido. Entonces, si yo quiero, el derecho a la privacidad es un derecho fundamental y por tanto es una norma de orden público. Todos los derechos fundamentales son normas de orden público. No puedo renunciar a mi derecho de privacidad. Puedo pactar ciertas o renunciar en ciertos aspectos, pero no de forma generalizada. Y esa es una norma de jus cogens, una norma imperativa que no puedo no cumplir en el país donde hago negocio. Entonces, ese es el otro mínimo, la jurisdicción aplicable. Y pareciera lógico lo que te estoy diciendo, pero hay mundos de empresas que dicen, no, como esto es que en Internet ese es el tema. Yo puedo hacer negocio sin necesidad de tener nada aquí. O sea, yo puedo venderte algo desde China, desde Dinamarca, y no tener ninguna base de negocios en el país, pero el usuario... Si yo uso un programa, es un caso real, un programa desarrollado en Suecia y estos suecos no tienen absolutamente nada que ver en México. De pronto solamente su cultura los lleva a ubicarlos en el mapa y no me extrañaría que para algunos ni eso. Así es. Entonces, las cuestiones comerciales, sí puedo elegir yo la jurisdicción aplicable, porque es un tema comercial. Pero cuando hay temas de derecho público y de consumidor y de derechos humanos, la jurisdicción aplicable tiene que estar en el país del consumidor, del usuario y de donde él se reside. Ese es otro mínimo, ¿no? Y luego la transparencia, porque como te decía en el ejemplo del Congreso y Mark Zuckerberg, si yo no tengo ni idea de qué se está haciendo con mi información y los gobiernos tampoco tienen idea de qué se está haciendo con los datos, ¿cómo van a regular? ¿Cómo van a proteger? Imposible. Eso pasó mucho con los temas de TikTok. Hubo una demanda colectiva de varios padres de familia por cuestiones de violación a la privacidad de menores de edad en Estados Unidos, antes de que se llegara a una sentencia, como iba a ser una sentencia millonaria por violaciones a los datos personales de los menores de edad, que tienen un grado de protección mayor. Entonces pactaron la empresa, o sea, llegó a un acuerdo y pagaron una multa millonaria antes de que se dictara sentencia, pero uno de los temas era ese, que no como ellos se protegían en que el algoritmo es una información comercial protegida, es un secreto comercial, que no pueden transparentar cómo funciona su algoritmo, entonces no se sabía qué estaban haciendo con los datos personales de los menores de edad. Eso es inaceptable. Cuando estás usando información de la colectividad, tienes que, tal vez no digas cómo se usa el algoritmo, pero tienes que ser transparente respecto de qué haces con los datos de los demás, porque si no estás violando el derecho de privacidad de cada uno de ellos. Entonces ya llegaron a un acuerdo y en Estados Unidos pusieron todo un laboratorio especial para que supieran cómo se usan los datos y que la gente fuera y que un poco para reivindicar su posición, etcétera, pero fue un dato. Entonces ese es el otro mínimo, transparencia, es decir, las empresas de tecnología y todo el que use datos de otros tiene que transparentar exactamente cómo y para qué los usan, porque ya está muy difícil que me pidan el consentimiento. Esa es otra simulación, que me pidan el consentimiento, dicen, es que tú diste tu consentimiento, para lo cual usan mi dato es casi imposible también. O sea, así como para nosotros es imposible leer tantos avisos de privacidad, también lo entiendo, para el que usa los datos y en la economía del dato, es imposible que me estén pidiendo autorización para exactamente todo para lo que usan mi dato. Entonces, ahí viene lo del famoso interés legítimo. Bueno, solo usas mis datos en la medida necesaria para prestarme el servicio, pero no los vendes. Los usas para prestarme el servicio, porque sin esa información no me podrías prestar el servicio, pero no tienes derecho. Si yo no te doy mi IP, no puedes acceder a mi computadora, te lo tengo que dar. Pero eso no te legitima para que tú vendas mi IP
a las empresas que hacen perfilamiento para las aseguradoras, para las funerarias, para Uber, eso, porque sí hay empresas que se dedican a eso sí es Sí, cierto. claro. Como dicen, si tú crees que es gratis, en realidad no es gratis, el negocio eres tú. Claro, aquí no hay botanas gratis, como dicen los economistas. No, o sea, por supuesto que yo soy el negocio, eso se sabe, pero de ahí, o sea, hay un interés legítimo. Tú puedes usar mis datos solo para los fines para los que yo te contraté, pues decir, si necesita toda esta información para darme un servicio X tecnológico, está muy bien, pero no los puedes vender. Y ahí falta mucha auditoría, mucha rendición de cuentas, mucha revisión. Por eso a mí me preocupa ahorita también mucho que desaparezca el INAI, porque de por sí estábamos años luz de lo que se requiere y lo que se espera en este entorno de auditoría, de protección y todo. Ahora, imagínate sin órgano, o sea, dividiendo los recursos con el Profeco, además de todas las cuestiones constitucionales y autonomía, que es todo otro tema que podemos hablar aquí más largo Sí, tiempo. que cómo fueron desarmando el país, ¿verdad? O sea, ahora imagínate, ya no tenemos ni recursos de una autoridad para que revise que efectivamente las empresas están usando información para lo que se les... Estamos a la buena fe de las empresas y no todas tienen la misma buena fe ni la misma capacidad de hacerlo, ¿no? O sea, hay como tú dices, hay un poco de todo. Habrá las que pues, por reputación pues no se quieren arriesgar. Y incluso en esas hay conflictos de interés que no podemos confiar ciegamente en que van a cumplir. Sí, no, que claramente cuando hay dinero y riqueza de por medio, los escrúpulos fácilmente se pueden moldear a las necesidades de mis ganancias. Exactamente. Entonces, es todo un tema. Por eso sí insisto que el derecho a la privacidad es colectivo. Entonces, retomando, serían esos 3 principios que yo sí regularía y esos los puedes regular ya, son mínimos. Es rendición de cuentas, o sea, hacer vinculante lo que tú asumiste como autorregulación. 2, jurisdicción aplicable. 3, transparencia en el sector privado, porque sin transparencia no tengo ni idea qué estás haciendo con mi información, no puedo. Y por otro lado, empezar a permear este concepto de que el derecho a la privacidad es colectivo. Poco puedo hacer yo. Por supuesto, si soy un ciudadano que no tengo ni la más remota idea, ni tengo mucha conciencia digital, ni alfabetización digital, pues menos. Pero incluso el ciudadano más preparado y con más recursos sigue siendo un ciudadano, o sea, no va a cambiar mucho el ecosistema, o sea, solo lo vamos a cambiar si todos hacemos conciencia de que no podemos estar cediendo tanto campo de nuestra privacidad, no, porque es muy peligroso. Pues es muy peligroso porque al rato me niegan un crédito, me niegan un seguro y no voy a saber el enlace de por qué fue. O no te niegan un seguro, sino te niegan la indemnización porque te dicen usted sabía de tal cosa o tenía los elementos para saber y no nos los dijo. Y nosotros ya sabíamos que no nos lo habían dicho. Sí, la verdad es que yo también siempre hago este símil de vivimos en una era donde efectivamente mi casa ya no puede tener ni puertas ni ventanas, esa es mi casa como digital, ya no tiene cerraduras, o sea, todo el mundo puede entrar, así es como está el ecosistema. Sin embargo, eso no significa que puedan entrar. El hecho que ya no tenga tanta salvaguarda física no significa que, que tengas derecho a entrar a mi casa. ¿Sí me explico? Y el problema es cómo le vamos a hacer para empezar a establecer esos límites. Y la verdad es que la única forma va a ser a través de conciencia y de confianza, porque no va a haber aparato jurídico humano posible para que detenga a todo lo que puede hacer el Internet y la tecnología.
O sea, de Sí, verdad. porque como tú lo dices, es tan grande y tan amplio como la vida misma. Entonces, si estamos dejándole a los aparatos, además tradicionales de defensa jurídica, toda esta cuestión, no se van a dar abasto, ni va a haber poder humano que lo pueda entender completo, sino que tiene que estar en la propia conciencia de cada uno de los operadores, es decir, de las empresas, de las personas que forman las empresas, de hacer conciencia de si está, o si va a ser bueno para el futuro y para el futuro de nuestros hijos y del Internet mismo, el que continuemos con estos patrones. Por eso tenemos que migrar a la cuestión de la confianza. Hay un autor que dice el Internet como confianza. Es la única forma. El Internet, si queremos que sea un lugar seguro, tenemos que ir privilegiando los sistemas de confianza. Si lo aterrizamos a un ejemplo muy del día a día, es lo que sucede con Airbnb, por ejemplo. Tú no estás demandando al Airbnb ni al Airbnb. ¿Tú cómo contratas un Airbnb? Pues porque tienes unos indicadores y unas estrellitas y un super anfitrión, por decir. Si tú ya sabes que esta persona ha sido una persona que generalmente está bien, que su casa está bien y todo, vas a contratar y generalmente no vas a tener ningún problema. O Amazon, por ejemplo, Amazon te regresa inmediatamente. Claro. Si llamas cualquier cosa, te lo regresa. ¿Por qué te lo regresa? Porque está generando confianza. Lo mismo el Uber, tanto el usuario como el chofer van a ir generando confianza. Y entonces, por ejemplo, no sé si te ha pasado, pero tú oyes una publicidad porque seguramente oyó tu micrófono automático y te llega una publicidad, ya a veces hasta te causa, aunque estés buscando tú un Airbnb en Mérida, ahora no lo voy a contratar porque fue por las cookies ahora no la voy a contratar, ¿sí me explico? O sea, no sé si te ha pasado esa como animadversión de la publicidad dirigida a tal grado, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir como evolucionando. Eso no quiere decir que los abogados tenemos que seguir luchando, que yo creo que las acciones colectivas van a ser una gran opción como lo han sido en otros países del mundo, y vamos a tener que ir denunciando y todo, pero no va a estar en nuestras manos tampoco tanto de los abogados sino va a ser como que un cambio social que nos permita a todos una convivencia más sana, el que vaya a ser el cambio de paradigma para el respeto de los derechos humanos en Internet. Parece que esta cuestión del derecho frente a la tecnología está muy cercana de ser un área cuyos planteamientos fundamentales pertenecen al mundo de la filosofía y quizá al mundo de la ciencia ficción. Pienso, con todo lo que me estás diciendo, en aquella película Minority Report, donde iba Tom Cruise caminando y las máquinas lo iban detectando, y donde va pasando va recibiendo publicidad dirigida porque ya tienen absolutamente todo su perfil. Y realmente, al estar conversando sobre todas estas cosas, lo que me doy cuenta es que, aunque tocamos someramente sobre el ámbito de los derechos humanos, parece que ahí habría un profundo terreno para seguir explorando. Un poco igual con los grupos vulnerables. Pienso en las personas de mayor edad, pienso en los niños, pienso en las mujeres, pienso en los pobres, en la gente analfabeta. Es decir, realmente hay que construir un ámbito jurídico para todos estos cuestionamientos. En resumen, parece que, como en todas las buenas conversaciones, nos quedan temas para seguir conversando. A mí me parece que una buena conversación es aquella en la que dejamos cabos sueltos y tela para seguir cortando y para seguirnos reencontrando. Y en este sentido, a mí me gustaría invitarte para que nuevamente te vuelvas a reunir conmigo en estos micrófonos para seguir conversando, porque siempre es un placer
conversar con gente tan talentosa como tú. Pero al irnos viendo en la necesidad de cerrar el programa, a mí me gustaría invitarte para que dirigieras un mensaje importante como es todo lo que tú tienes que decir para el público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Sí, con mucho gusto, Carlos. Mira, pues es justo lo que tú decías. Esto de la privacidad es como la preocupación por la privacidad digital ha generado justamente la preocupación por los derechos humanos en Internet. Es como la punta de lanza, el cuestionarnos sobre la privacidad, sobre la regulación de los derechos digitales. Entonces, por eso yo siempre digo que lejos de que ha muerto la privacidad, es todo lo contrario, es el derecho humano más importante de este siglo, porque es el que más ha evolucionado y el que más nos va a dar que pensar sobre los derechos humanos en Internet. Entonces, lejos, cuando les digan a la gente, oye, es que ya olvídate, es que la privacidad es cosa del pasado, es justo todo lo contrario. La privacidad como el derecho de controlar mi identidad, de decidir quién quiero ser, cómo quiero ser y qué información sobre mí quiero que los demás tengan acceso a. Ese derecho de decidir, es la libertad de decidir quién quiero ser, tanto en línea como fuera de línea. Ese es el derecho a la privacidad en Internet. Y es el derecho de este siglo. Yo creo que es el derecho de este siglo porque a partir de ahí vamos a ver muchísimos otros desarrollos como los de los neuroderechos, en fin, vamos a ver cómo se desarrolla el derecho mismo, o sea, cómo cambian estos conceptos como ya lo hemos hablado aquí. Entonces, pues yo invitaría a eso, a ver a la privacidad como algo que lejos de que haya desaparecido, pues ha renacido. Más que nada, la privacidad ha renacido y con ella vamos a poder hacer un mundo de Internet basado en los derechos humanos. Yo creo que si seguimos estudiando y defendiendo la privacidad en Internet, vamos a poder llegar a tener un entorno de derechos humanos y de respeto en Internet y que sea seguro para nuestros hijos y para nuestros nietos. Entonces, creo que invitaría a los estudiantes de Derecho a seguir estudiando este tema, la verdad. Y a seguir explorando en muchos de los que has comentado, porque con franqueza debo decir que cada uno de los temas que vas tratando se me presenta como una tentación para retomar la conversación y haríamos nuevamente un programa de 3 horas. Pero bueno, hay que dosificarnos y volvernos a reencontrar. Al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos, les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros y que nos gustaría tratar especialmente aquellos temas que les resultan de su mayor interés. Así es que agradezco a la doctora Carmen Quijano por toda su generosidad y apertura al tratar estos temas y sin más por el momento, tendré el gusto de saludarlos la próxima semana. Muchas gracias, Carmen. Gracias a ti.